Bueno, estas son las portadas de los periódicos de hoy. Miren aquí, escasea la esperanza entre los puertorriqueños. Tenemos por acá sin límites para robarte y anticipan un boom en las llamadas de la línea Paz. Así estamos viviendo, pero ¿ustedes saben qué? ¡Barrimos! Eso es lo que dicen. Además de eso, hoy ay, voy a dejar caer la escoba esa. Además, hoy les hablo de la eliminación de las escoltas, frenan el proyecto de amnistía, liberan los fondos del PAN, escudriñamos todas las encuestas publicadas y sentencian a la incendiadora de Cabo Rojo. Hoy es 4 de noviembre y esto es Se Escucha Lugaro. Bueno, bienvenidos a Escucha Lugar, el espacio donde todos los días ustedes obtienen la información que necesitan para mantenerse al día, lo que ocurre dentro de la aldea, lo que ocurre fuera de la aldea, que también nos puede afectar. Saben que nos encuentran diariamente en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR, también en las redes sociales de Molusco, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en las mías personales, como pueden ver ahí en esas mismas 3 plataformas. Siempre les invito a que pasen por el canal y se suscriban. Estamos ahí a galope, a galope, a galope para llegar a los 100,000 suscriptores, porque eso es importante, más allá de por una suscripción, es porque esa plataforma se lo muestra a más personas si ustedes se suscriben y así permitimos que más partes de la población estén adecuadamente informadas. Bueno, vamos a comenzar por una noticia que la realidad es que muchas personas están bien preocupadas con respecto a ella y con mucha razón, y tiene que ver con los fondos del PAN. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Pues el cierre federal hoy empata con el cierre más largo que hemos visto. Ya mañana se convertiría en el cierre federal más largo, sobrepasando los 35 días. ¿Qué ha pasado? Pues el Departamento de Agricultura Federal ha liberado 150 millones para financiar este programa. En el día de ayer yo les hablaba de que la liberación que se dio el pasado viernes hablaba de los fondos SNAP, que son los que se usan en los estados. En Puerto Rico tenemos el PAN, así que no fue hasta el día de ayer que pudimos tener seguridad que en efecto se iban a liberar estos fondos. Vamos a la próxima, donde podemos ver la liberación que ha hecho el Departamento de Agricultura. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó ayer que liberará cerca de 150 millones en fondos de asistencia alimentaria para Puerto Rico y Samoa, como parte de la decisión de utilizar el fondo de contingencia del programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP. Casi todo el dinero irá a manos de Puerto Rico, lo que permitiría cubrir poco más de 2 semanas del programa de asistencia nutricional en medio del cierre parcial del gobierno federal, que cumplirá 35 días. Hoy martes y mañana miércoles se convertirá en el más largo de la historia. Importante sobre este tema, son 150 millones, no solamente para Samoa y Puerto Rico, la mayoría en efecto viene a Puerto Rico. Ustedes saben que al gobierno le habían sobrado 86 millones de una partida precisamente del PAN que se va a utilizar para esta primera semana de noviembre. Así que esta primera semana está todo el mundo cubierto. Con este dinero podríamos cubrir 2 semanas adicionales, así que esto permitiría que hasta la tercera semana de noviembre esté cubierto el programa de asistencia nutricional. Así que si usted es beneficiario de este programa, sepa que 3 semanas de noviembre ya están cubiertas. Yo creo que esto le debe dar bastante alivio. ¿Por qué? Porque aunque se anticipe que se pueda prolongar el cierre federal, piensen en lo siguiente: 42 millones de personas están en este barco en los Estados Unidos. 42 millones de personas, de cada 8 estadounidenses, 1 depende de los servicios del PAN, en el caso de ellos de SNAP. Así que créanme que la presión política sobre el Congreso, sobre el presidente, va a ser mucha para que este cierre puedan llevarlo a su fin. Así que como quiera, yo les voy a dar seguimiento aquí para que usted sepa cómo se afectan sus servicios. Bueno, vamos al tema de las escoltas, un tema que estuvimos discutiendo aquí las pasadas semanas. Mientras discurría este proyecto en la legislatura, pues ayer se aprobó de forma unánime eliminar las escoltas. Este proceso se dio con una aprobación, de hecho, colócame aquí la aprobación de la Cámara para que podamos verla. La Cámara de Representantes aprobó ayer de manera unánime, con 49 votos, el proyecto de ley que eliminaría prospectivamente, escúchelo bien, prospectivamente, no sueñe con que le van a quitar las escoltas a Wanda, prospectivamente el privilegio de escoltas a los exgobernadores y de manera inmediata a aquellos que disfruten el beneficio y que hayan resultado convictos de algún delito. Así que mediante este proyecto se eliminan las escoltas a todos los que de en este momento en adelante culminen sus labores como mandatarios. También crearía una eliminación de escolta inmediata cuando alguien sea convicto de delito. Así que si lo de Wanda hubiese ocurrido con un proyecto como este, aprobado y firmado, recuerden que todavía esto tiene que pasar a la firma de la gobernadora, pues ella
inmediatamente hubiese perdido sus escoltas. ¿Qué pasa con los exgobernantes que tienen este derecho? Pues miren, es un derecho adquirido, ya lo determinó el tribunal. Así que los que ya lo adquirieron antes de la aprobación de esta ley lo van a continuar teniendo. No solamente estamos hablando de los gobernantes, también los candidatos. Ayer yo les hablaba de que los candidatos en Puerto Rico, una vez se certifican como candidatos o candidatas a la gobernación o a la comisaría residente, tienen derecho al uso de escoltas. Este proyecto lo eliminaría también para los candidatos, pónmelo ahí. Además de retirar las escoltas de los exmandatarios, el proyecto del Senado 752 eliminaría el beneficio a los candidatos a la gobernación y a comisionados residentes, aunque, al igual que los gobernantes, dispone excepciones cuando media un peligro a la vida o seguridad. Igualmente establece que el gobierno estará impedido de contratar servicios de seguridad privados. Así es que sí se dispone en el proyecto unas garantías cuando haya algún tipo de amenaza. De hecho, sobre el tema de amenazas y atentados contra candidatos y todo eso, venimos hablando hoy en vivo en La Real, así que no se pierdan esa parte. Bueno, vamos a hablar del freno a las amnistías, de las limitaciones. Yo les había hablado aquí de un proyecto que concedía amnistía para el pago de multas. Este proyecto fue presentado, pero ayer recibió unas objeciones por parte del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Aquí vamos a ver cuáles fueron esos frenos que se han pedido, esas limitaciones a esta ley. La Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Transportación y Obras Públicas recomendaron ayer eliminar del proyecto de ley que otorgaría un 40% de descuento en el pago de multas de tránsito o peajes sobre 20 tipos de infracciones que entienden representan un alto riesgo a la seguridad vial, como regatear, huilear, conducir bajo los efectos del alcohol y cuya sanción no debería quedar exenta. De hecho, yo estoy de acuerdo con esta limitación que han solicitado tanto el director de Gerencia y Presupuesto como el secretario de Transportación y Obras Públicas. Básicamente nos vamos a estar premiando, quitándole el 40% de la multa a quienes han hecho, de alguna forma, infringido la ley en cosas que ponen en peligro a la ciudadanía. Ellos dan estos ejemplos, pero se extiende mucho más allá. Personas que han rebasado la luz roja, personas que están guiando a alta velocidad. O sea que básicamente limita la amnistía a las multas de autoexpreso, los estacionamientos, cosas que al final del día usted no está poniendo en peligro la vida de otras personas. O sea, no podemos premiar a los irresponsables. Pero, importante, también limita la capacidad de recobro. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de darle un 40% a todas las multas que habían pendientes de pago, estamos hablando de que había más de 500 millones, creo que eran 524 millones pendientes de pago para multas. Pero esto, el quitar estos delitos, eliminaría ese universo de infracciones, pero quitar estas infracciones bajaría esa cantidad a 63 millones. Bueno, como dice por ahí, algo es algo, pero quería por lo menos ponerlos en posición de que supiesen que ese proyecto está recibiendo unos cambios sustanciales. Vamos al tema de los contadores inteligentes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hemos hablado de este tema antes, pero esta vez han impugnado ante el tribunal un proyecto de 408 millones para contadores inteligentes. ¿De qué trata esto? Miren, hay unos fondos que fueron asignados para cambiar los contadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a contadores inteligentes. ¿Por qué? Porque la Autoridad de Acueductos pierde un montón de dinero en agua que se pierde, en agua que no pueden medir adecuadamente. Así es que estos fondos se asignaron, hay asignaciones federales, hay dinero estatal que también está en el pote. Pero ¿qué pasa? Para comenzar el proyecto hicieron primero una fase piloto. En esa fase piloto vamos a ver cuáles fueron los resultados entre las diferentes compañías que estaban compitiendo. En los meses del plan piloto, la primera compañía, para que usted tenga una idea, vamos a llamarle DC, para no ponerle ese nombre tan largo. DC instaló 1.998 contadores, mientras UMS instaló 1.016. O sea, ya del saque, una compañía instaló el doble de lo que instaló la otra. En su petición al tribunal resaltan que UMS, que fue la que le terminaron dando el contrato a la que instaló la mitad de los contadores, resultó agraciado a pesar de esta diferencia y de que el consultor de la propia autoridad concluyó que el trabajo con esa empresa resultaría en 61 millones más caro que con la otra. La parte reclamante, que es la que perdió DC, añadió que los requerimientos de la propuesta fueron alterados para traer criterios completamente inventados y faltos de base objetiva en una segunda evaluación técnica que fue la que se usó para otorgar el contrato a UMS, particularmente que se pedían proyecciones para ciclo de vida de la tecnología 15 años, pero entonces se hizo una evaluación solo de los primeros 5. Ok, miren,
Básicamente, ellos hicieron un plan piloto. Pónganse ustedes dos a instalar computadores. Vamos a ver quién lo hace mejor. La que instaló el doble, perdió. Pero no solamente perdió la que instaló el doble de los contadores. La que ganó, no solamente instaló la mitad, proyectó 61 millones más caro el mismo servicio. Y el gobierno se lo dio a ellos. ¿Qué tienen que decir sobre los criterios? Vamos a ver los criterios que usaron. Los criterios utilizados para descartar a DC no tenían ni siquiera valores porcentuales, dejando totalmente al arbitrio de la AAA el peso que le quisiera asignar a cada uno sobre la marcha. El proceso de propuesta se convirtió en una carte blanca, o sea, una carta blanca, brindando a la AAA total libertad o autoridad para actuar como quisiera, sin restricciones ni condiciones. Quiere decir que los listitos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados crearon un proceso para evaluar que ni siquiera tenía por ciento. Es como que mi criterio, déjame ver qué compañía es más linda. Esta es más linda. ¿Sabes? Al final hicieron lo que les daba la gana. ¿Y por qué yo traigo esto? Olvídense de que sean los contadores o que sea que estén comprando habichuelas o estén comprando pulseritas. El gobierno sigue con esta práctica. Está normalizando otorgar contratos sin unas métricas, sin un proceso de competencia justo. Y esto, cuando se sigue extendiendo, lo que estamos viendo es el germen de la corrupción, vivo y rampante. Y no estamos hablando de 2 pesos. Vamos a ver cuántos fondos hay asignados para que usted vea y entienda la magnitud de esto. La Administración Federal de Manejo de Emergencias asignó 711 millones para la conversión de esos sistemas. La AAA debe aportar 79 millones. Tan solo el contrato de instalación de los metros tiene un valor de 408 millones. Tan solo eso, por instalar los 408. La Junta proyecta que esta conversión estará dejando a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados unos 100 millones en ingresos nuevos desde su 7º año de instalación. Así que ya saben, 711 millones. ¿Usted no cree que la gente va a pelear por esto? Y encima de eso, evidente por qué el gobierno ni siquiera tiene criterios adecuados. Zúmbalo. Y se divertirán. Bueno, de lo que no nos vamos a divertir es de las portadas de nuestros periódicos. Vamos a ver la portada del Nuevo Día para el día de hoy. Escasea la esperanza entre los puertorriqueños. Yo creo que es significativa esta portada cuando la vemos en conjunto con estas otras, como les decía cuando comenzamos. Anticipan un boom en las llamadas de la línea Paz, el aumento en los suicidios en Puerto Rico, sin límites para robarte. De ahí pasamos a esta encuesta que básicamente está midiendo el ánimo del país. Y el próximo titular que ya da base a lo que sería la encuesta llevada a cabo por el periódico El Nuevo Día, que hace referencia precisamente al ánimo del puertorriqueño. Y dice ensombrecido el ánimo del país. Dentro de este proceso, yo creo que es importante lo primero, y del saque lo voy a decir. Yo he sido muy crítica de las encuestas del Nuevo Día. He sido bien crítica por la metodología que se usa en las encuestas, porque muchas veces cargan unas narrativas y entrevistan a una cantidad de personas que no son un universo. Por eso es que me gusta, cuando hablamos de encuestas, decirle a ustedes lo siguiente: las encuestas no son datos, no es algo definitivo, pero sí nos sirven de herramienta para poder tener una idea de lo que está pasando. Habiendo dicho eso, esta encuesta entrevistó a 750 personas de todos los partidos. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo la gente entiende que van las cosas? ¿Cuál es el ánimo del país? Vamos a ver el ánimo del país. ¡Wow! Se resume en que solamente 19% del país piensa que las cosas están bien o bastante bien. Porque el resto de las personas piensan que está muy mal o bastante mal. O sea, que el 19% de los que piensan que muy bien o bastante bien debe ser los mismos que gritan ¡Barrimo! Ese es el 20%. Que da la casualidad que coincide con el 20% de empleos de confianza que existen en Puerto Rico. Pero de igual manera, cuando vamos a las problemáticas, ¿qué le preocupa al puertorriqueño o persona que reside en nuestra hermosa aldea del encanto? Vamos a las temáticas. Miren, el 23%, evidentemente el costo de la luz está allá arriba, está allá arriba.
Luego de eso, la criminalidad y la seguridad en las calles. Luego de eso, la confiabilidad del servicio de electricidad de Luma y Genera. Luego los servicios de salud, los aumentos en el precio de alimentos, la corrupción en el gobierno, la situación económica, los aumentos en precios de otros productos en general, los feminicidios y la falta de organización en el gobierno. O sea que técnicamente la gran mayoría de nuestros problemas o lo que le preocupa a la ciudadanía tiene que ver con la cuestión energética, sin duda alguna, la cuestión de la criminalidad y seguridad y el costo de vida. El costo de los alimentos, los precios, los aumentos de los precios, el costo de la electricidad. Dentro de estas tres temáticas, pues si vamos a lo que se está haciendo, es muy poco. Y a veces la gente tiende a decir, pues que seguro entrevistaron a un montón de gente de la Alianza o populares. Pero vamos a ver cómo se sienten las personas por partido. Me parece curioso esto, vamos a verlo. La valoración que refleja esta edición de la encuesta del Nuevo Día, para los que opinan que las cosas van bastante mal o muy mal, no distingue afiliaciones partidistas. El 74% de los militantes del Partido Nuevo Progresista se siente de esa manera, un número casi idéntico al 73% que se siente así entre los afiliados al Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, que se agrupan en el sondeo para reducir el margen de error. El 87% de los afiliados al Partido Popular Democrático cree igualmente que las cosas van bastante mal o muy mal. Esta percepción pesimista también domina entre los no afiliados con un 94%. 8 de cada 10 no afiliados que votaron por González se sienten igual de negativos. Eso es un fracatán de gente. Y estamos hablando, como les dije, no de la oposición, no del Partido Independentista, no de Victoria Ciudadana, no de Proyecto de Dignidad, no de los populares. Estamos hablando de personas del Partido No Progresista, personas que dijeron haber votado por Jennifer González, que se sienten decepcionados, que se sienten sin ánimo. Yo creo que va a ser bien importante que la gobernadora, que su equipo de trabajo, pongan el oído en tierra, que entiendan cómo se está sintiendo la ciudadanía con lo que está ocurriendo, porque la gobernanza es mucho más que adelantar política pública, mucho más que colocar personas en posiciones, es poder satisfacer esas necesidades ciudadanas y que el pueblo, al menos si usted no lo puede arreglar, que al menos el pueblo sienta que está siendo escuchado. Bueno, vamos a pasar a un tema que con este quiero cerrar por múltiples razones. Primero, porque es un asunto de alto interés público y más importante aún porque da una lección sobre los sistemas de justicia que no suele ser simpática, pero para mí es importante continuar llevándola, aunque sea poco a poco. En el día de ayer fue condenada la mujer que incendió varios negocios en Cabo Rojo. Ustedes recordarán aquel instante, este video de esta señora con un tanque de esos rojos de gasolina caminando por el pueblo de Cabo Rojo y luego el incendio de estos diferentes lugares. En el día de ayer en el Tribunal Federal, la jueza Gina Méndez Miró condenó a 5 años de prisión a esta turista que provocó este incendio. Además de esos 5 años de prisión, la condenó a 100 horas de servicio comunitario, a unas multas que todavía no se han terminado de calcular, pero que sabemos que estarán en los cientos de miles de dólares. De hecho, se estimaba ayer que ascenderían a más de $300,000 las cantidades que esta persona va a tener que continuar pagando. Probablemente esta persona esté cumpliendo en una cárcel de Connecticut porque es el lugar más cercano a donde vive su hermana, y esas son consideraciones que los tribunales federales, las instituciones correccionales a nivel federal toman en consideración. Pero más allá de los 5 años de sentencia, más allá de los daños y los hechos, yo quiero hablar del sistema de justicia per se, porque en otras ocasiones a mí me ha tocado hacer un análisis de sentencias, de condiciones, de delitos, y estamos en un momento donde la sociedad está bien pendiente, nos encanta el law and order type of shit, pero no entendemos muchas veces que el sistema está ahí por unas razones específicas. Entonces el morbo que se ha creado en la ciudadanía, y yo lo he dicho en otras ocasiones y me estuvo bien curioso cómo se repite en este caso. Miren ahí la turista con su tanquecito de gasolina caminando. El morbo que hay en la ciudadanía cada vez que uno ve un caso, como lo que estamos viendo ahora con Gabriela Nicole Prats, que de hecho es la vista de Elvia Cabrera, también la voy a estar discutiendo, analizando lo que allí ocurra en Última Palabra. Pero en este caso,
Yo quiero que ustedes sepan que cada vez que se sentencia una persona, los jueces tienen ante su consideración lo que se llama un informe de presentencia. Los informes de presentencia no son para excusar a los acusados, son para poner a los jueces en condición de saber de dónde viene esta persona. ¿Qué ha ocurrido en la vida de esta persona que de alguna forma nos puede poner en posición de juzgarle de una manera más justa? Y quiero leer puntualmente la cita de lo que fue la alocución de la jueza ayer cuando condenó a esta mujer. Una mujer que, aunque todos en Puerto Rico queríamos, como dicen por ahí, queríamos prender en fuego, y la gente, mira, lo que no vengan, que hay que darnos a respetar, no pueden venir a hacer esto. Cuando ve uno el récord de esta persona, una persona que en la vida no tenía ni un boleto de tránsito, que tenía unos problemas severos de salud mental, que llegó sola a Puerto Rico con todos estos problemas de salud mental, no atendido, se metió un fracatán de drogas cuando llegó aquí, llegó en esa espiral, tú sabes, al fondo del fondo del fondo, y llegó a quemar estos negocios. Y ver una locución, voy a decir la locución de la jueza y después voy a mi impresión de la misma. Quiero leer puntualmente lo que ella dijo allí. Sus acciones colocaron muchas vidas en peligro y tuvo un costo tremendo para otros, expuso la jueza antes de emitir la sentencia. Los fuegos son impredecibles, nadie puede controlar su curso. Fue bendecida de que nadie murió esa noche. Asimismo explicó que sentenciar no es castigar, es balancear responsabilidad con justicia. Estoy bien al tanto de que este caso ha traído atención pública. Muchos quieren castigo más severo posible. Como decimos en Puerto Rico, quieren que le encierre y bote la llave. Luego agregó que no estamos en un coliseo romano. Mi responsabilidad es aplicar la ley, no satisfacer a la multitud. Tengo que impartir justicia, no venganza. Tras reconocer estar convencida por el arrepentimiento de la convicta, la jueza dijo que el abuso de sustancias puede llevar a una persona a lugares oscuros. Estas no son excusas. Sabemos que sus acciones son inexcusables, pero ayudan a entender que la trajo aquí. Vamos a continuar con las expresiones. Usted vivirá con el conocimiento de que sus acciones pusieron en peligro la vida de inocentes y que destruyeron el modo de vida de otras personas. Eso es una carga pesada, es castigo por sí solo. Así que la sentencia busca que pueda continuar con tratamiento y que a través de sus acciones pueda hacer algo positivo para la sociedad. Hay quienes ayer criticaron que solamente le dieron 5 años de cárcel, los 100 horas de trabajo comunitario, las multas y todo esto. Pero este tipo de sentencia, unida a estas palabras, para mí son bien importantes de lo que es la justicia en sí misma. Escuchar la locución de la convicta, que no la coloqué aquí, donde ella muestra arrepentimiento, donde le pide perdón a toda la gente que de alguna forma afectó con el proceso. Pero más importante aún, escucharla declarar cómo por fin, desde que ingresó a la cárcel, está recibiendo el tratamiento de salud mental que nunca pudo recibir afuera. Yo creo que es revelador de la sociedad que estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad... Y tírame mi opinión, por favor. Esto es la opinión del Lúgaro. Estamos viviendo en una sociedad donde es tan fácil juzgar, sin sentir la empatía o entender de dónde vienen las personas. De igual manera, estamos viviendo una sociedad con un énfasis correctivo, no preventivo. Es más fácil para esta sociedad encarcelar y luego tratar que educar, que dar tratamientos de salud mental. Y al final del día vemos tragedias como esta, tragedias para todas las partes. Tragedias para quienes perdieron su modo de vida en estos incendios. Tragedia para esta joven que no atendió unos problemas de salud mental, que entró en un problema de uso y abuso de sustancias controladas y destruyó su vida en el proceso. Yo creo que si algo me gustaría que le saquen a este Escucha Lúgaro es que todas las personas vienen de un espacio muy distinto. Y que si usted ve el cuerpo humano, el ser humano como un cassette donde lo programamos de una manera, muchas personas llegan a instancias de su vida donde esa programación los llevaba a esa única dirección. Es bien fácil hablar de padres ausentes. Es bien fácil condenar al joven que entra en el uso y abuso de sustancias controladas. Es bien fácil condenar al narcotraficante. Pero cuando miramos estas vidas, como lo tuvo que hacer esta jueza al examinar de dónde venía esta acusada, vemos que vienen
de hogares disfuncionales, vemos que vienen de hogares con violencia, vemos que vienen con problemas de salud mental desatendidos, vemos que vienen de uso y abuso de sustancias. Cuando miramos la vida de nuestros jóvenes que están asesinando todos los días en las calles, vemos que no tuvieron oportunidades, que en la escuela no se les brindaron herramientas a ninguno para que pudiesen eventualmente tener un salario competitivo. Vemos que vienen de una vida donde sus padres también estaban en el punto de drogas. Eso fue lo que vieron todo el tiempo, donde vieron violencia de género en su hogar, donde vieron disfunción, donde vieron maltrato, es lo que experimentaron toda su vida. Y queremos pedirle a un joven que lo que ha visto desde pequeño es maltrato, es violencia, es desigualdad, es pobreza, es falta de acceso. Le queremos pedir que para de algún lugar iniciativa, que para de algún lado la creatividad, que para de algún lado la voluntad de salir de un círculo de pobreza, de desigualdad, de uso de sustancias. Al final del día, yo creo que como seres humanos, en lugar de todo este morbo al que nos inspiran las redes, de vamos a quemar a la gente en la plaza pública, vamos a encerrarlos y botar la llave, yo creo que tenemos que entender que este es el Puerto Rico en el que estamos viviendo. Un Puerto Rico sin oportunidades para muchos jóvenes que se crían en la pobreza y en la desigualdad. Un Puerto Rico donde tenemos los números más bajos de desempeño académico. Un Puerto Rico donde el currículo no ayuda a nuestros jóvenes a enfrentar los problemas modernos de la sociedad. Estamos viviendo un momento donde son deficientes los servicios de salud, donde han colapsado los sistemas de retiro, donde la gente no tiene para comprar la comida en los supermercados, donde se está llenando el banco de alimentos, donde se llena el comedor de la Kennedy, donde los empleados federales, 18,000 empleados federales no están cobrando. Estamos viviendo en momentos angustiosos y quizás usted en su burbuja no lo pueda ver. Quizás usted en el privilegio de tener un techo, 3 comidas, poder llevar a sus hijos a un colegio o poder llamar a un médico para que lo atienda, no entiende que la mayoría de la población no vive de esa manera y no tienen las mismas oportunidades. Así es que mi exhortación es a que, más allá de la empatía, comencemos a entender la raíz verdadera de los asuntos. En lugar de señalar a quienes han sido convictos, entender de dónde vienen y buscar, de alguna forma, corregir esos patrones para que no tengamos más vidas perdiéndose en las cárceles o en los cementerios. Bueno, con eso cierro el Escucha al Lúgaro de hoy, invitándoles a que se den la vuelta a las 12 en vivo por Molusco TV. Vamos a estar en La Real. Dense la vuelta también por mi canal de YouTube, Alexandra Lúgaro PR. Lo ven ahí. Ahí tienen todos los días, miren, los últimas palabras que ya los tenemos programados para que salgan en vivo diariamente. Tienen los Escucha Lúgaro que salen todos los días también. Les invito a que se suscriban. Miren, ya vamos por 98,100. Vamos a galope, a galope. Ayer tienen allí... Les invito a verla. Ayer le hice una entrevista al presidente del Senado, yo creo que es bien reveladora, muy, muy buena. El contenido y las contestaciones que brindó son reveladoras con respecto a la comunicación entre legislatura, ejecutivo, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, qué está dispuesto a pasar y qué no está dispuesto a que pase. Yo creo que va a ser bien importante. Hoy voy a estar analizando todo lo ocurrido con el caso de Elvia Cabrera en la vista preliminar. También voy a tener al nuevo director del Banco de Desarrollo Económico, que era el antiguo secretario de Agricultura. Y como les dije, estamos en vivo también a las 12 en La Real. Bueno, con eso los dejo, agradecida de que siempre apoyen estos esfuerzos de mantener a la ciudadanía informada y que me eviten estar repitiéndoles. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Que tengan todos un bonito día.